nosotros observamos que en la medida que aparecen normas reglamentarias de los derechos, hay una tendencia a olvidar qué dice la Constitución, qué dicen los tratados de derechos humanos. Muchas veces nos pasa cuando discutimos con funcionarios públicos en las audiencias, en los casos judiciales, o también cuando discutimos también con las partes o las audiencias con los jueces, que la única norma que se conoce estrictamente el contenido en relación a pueblos indígenas es la ley 26160, que es una ley de emergencia que trabaja algunas cuestiones. Y pareciera que esas cuestiones, algunas cuestiones que define la ley, es todo el derecho indígena. Y entonces perdemos de vista una perspectiva mucho más amplia, mucho más comprometida en la defensa de los derechos, que es la que proviene del artículo 17, perdón, del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y algunos artículos claves que también voy a repasar por aquí del convenio 169 de la OIT. Entonces, en primer lugar, tenemos este artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que es un artículo muy importante, ¿no? Y que dice mucho más de lo que aparece en el texto, ¿no? Ustedes piensen que la cuestión indígena estaba tratada en la anterior Constitución, o en las anteriores versiones de nuestra Constitución Nacional, pero con una perspectiva totalmente diferente. Una perspectiva, digamos, que era casi lo contrario, ¿no? Porque había que hacer tratos de paz, ¿no? Y estaba la idea esta de que había que pacificar y incorporar a los pueblos indígenas de alguna manera sin considerar ningún respeto, digamos, por su identidad cultural, sino más bien la idea de disolver esa identidad para la integración. El artículo 75, inciso 17, implica algo, diríamos, una afirmación no escrita, que es un reconocimiento, ¿no? De que en la Argentina, en nuestra historia argentina, hubo un gran despojo de los pueblos indígenas, de sus tierras, pero un despojo que no alcanza solamente a las tierras, sino una destrucción o un ataque muy grave, muy agresivo respecto de las formas culturales, las formas de vida, su religiosidad, sus valores. Y entonces el artículo 17, perdón, el inciso 17 aparece como una forma de reparación. Y entonces esa reparación, primero, parte del primer principio es entonces se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Es decir, que es muy importante hablar primero de la idea de preexistencia, ¿no? Es decir, que hay un derecho adquirido, un derecho antes de la constitución del Estado, y que eso se basa no solo en cuestiones étnicas, sino también que tiene que ver, bueno, con las cuestiones por ahí más de las características de los grupos, sino también de la cuestión cultural. Es decir, que hay una revalorización de estos grupos y de sus prácticas y de su cultura, no una reivindicación de estos grupos para integrarlos, para fundirlos, digamos, en la cultura argentina, sino con una idea de una reivindicación de su diversidad cultural. Hay un reconocimiento entonces, un fundamento que aparece en el artículo 75 de que a estos pueblos hay que reparar ese despojo. Entonces, este artículo aparece como estableciendo los principios para esta reparación. Si no, digamos, es la forma de justificar esta reparación. Entonces, en ese sentido, se enuncian una serie de contenidos que implica el reconocimiento de estos derechos de los pueblos indígenas. Primero, garantizar el respeto a su identidad. Y acá algo específico, que es también algo que vamos a trabajar,
el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Es decir, que todas las integrantes de pueblos indígenas deberían tener acceso a una educación bilingüe e intercultural. Esto implica, bueno, hay una ley específica que implica también maestros, maestras, una adecuación también del sistema educativo para garantizar este respeto y este abordaje intercultural en el proceso educativo. La segunda gran garantía es reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces acá tenemos, por un lado, la cuestión de la personería, que es algo muy importante y que a diferencia, digamos, de lo que nosotros fuimos educados, ¿no? en el derecho civil, digamos que la personalidad jurídica nace, digamos, a partir de su constitución, su registro, aunque también en el derecho civil nosotros admitimos personas de hecho. En el caso de pueblos indígenas, el criterio que va a establecer ahí el convenio 169 es el criterio de autorreconocimiento. Es decir, que no es, el acto constitutivo no es el reconocimiento que hace un ente burocrático del Estado que inscribe esta personería, sino que esa personería está reconocida desde el momento de su autoidentificación. Más allá de que en algún momento, bueno, el Estado pueda, digamos, establecer un sistema para registrarlo. Pero el derecho es como, digamos, no depende de esta inscripción. Pero también en esta cláusula del artículo 75 se dice que se reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Eso es muy importante porque ustedes saben que más de la mitad de las comunidades indígenas del país aún no han tenido relevamiento y de las que tienen relevamiento, muy pocas han sido tituladas o entregada el título de propiedad comunitario. Por lo tanto, acá entra a jugar como muy importante las tierras que poseen, ¿no? Que pueden estar en nombre de terceros, de privados, y que tienen en la Constitución un deber de protección de esa ocupación, en esos términos, aunque no tengan, justamente, porque no tienen el título inscripto, tiene un deber, el Estado tiene un deber principal de proteger esa posesión de la tierra que ocupan. Es decir, y esto obviamente va a tener como contracara la prohibición de los desalojos, que nosotros la basamos en la ley 26.160, que se va renovando cada 4 años, la suspensión por 4 años, que este año vencería vence el 23 de noviembre de 2021, pero sin embargo, más allá de la ley 26.160, hay un derecho mayor al no desalojo de las tierras que ocupan actualmente los pueblos indígenas, que se funda en este artículo de la Constitución y que trasciende entonces la ley 26.160. Trasciende los 4 años, hay un deber general de no volver a despojarlo de las tierras, aunque su relación sea de posesión y no tengan títulos inscritos. Y finalmente, también en esta línea, en relación a la tierra, se establece la obligación de regular la entrega de no solo proteger las tierras que tradicionalmente ocupan, sino también entregar otras tierras diferentes, ¿no? Que sean aptas, ¿no? Y suficientes para el desarrollo humano. Esto quiere decir que no hay una idea de congelar la historia en la ocupación tradicional. De hecho, no siempre los pueblos originarios están arraigados en el mismo lugar de ocupación tradicional, justamente porque muchas veces fueron desplazados. En primer lugar, digamos, pueden haber sido desplazados. En segundo lugar, las áreas de circulación, sobre todo en los pueblos nómades,
no ha sido siempre exactamente la misma, sino que por ahí hay una zona que está en movimiento, una circulación en un territorio más amplio. La relación del uso de la tierra también puede ser, digamos, con distintas intensidades, ¿no? Hay usos temporarios, hay usos, bueno, que no todo el tiempo, y hay diferentes tipos, digamos, no toda la tierra que utilizan la ocupan, ¿no? Entonces hay como ocupación, pero también utilización. Esto va a estar un poco más claro por ahí en el convenio 169. Y después, bueno, ninguna de las tierras de los pueblos indígenas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Acá cuando hablamos de las tierras de los pueblos indígenas, tenemos que seguir algo que también vamos a desarrollar más adelante, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se habla de las tierras que poseen y cuando se habla de propiedad indígena, esto es independiente siempre de la existencia de títulos de propiedad a la forma occidental como nosotros la conocemos, sino que el derecho a propiedad como derecho humano tiene un alcance mucho más amplio, y cuando se trata de pueblos indígenas hay una mirada más amplia acerca de, no es, digamos, propiedad no es la exigible en los términos del dominio del derecho civil. De hecho, ya el nuevo Código Civil separa la propiedad indígena con un sistema diferente, y aparte se establece que va a haber una ley especial que la va a regular y no se rige por el capítulo de derechos reales del Código Civil. Aunque nosotros como funcionarios judiciales siempre tendemos a pensar, ¿no? Porque el derecho civil es mucho más que un derecho de una rama del derecho, sino es una forma también de pensar todo el derecho. Por eso muchas veces sin querer somos colonizados por esa forma de reflexionar. Pero lo cierto es que tanto la Constitución Nacional como la jurisprudencia de la Corte Interamericana marca muy claramente que se trata de un derecho diferente, y aunque lo tratemos de asimilar para simplificar y poder resolver las cuestiones, es un derecho que desborda el dominio, que no se rige por las reglas del derecho de dominio del Código Civil, sino por sus propias reglas y atribuciones. Después, más allá de la cuestión de la propiedad y del uso de la tierra, hay un segundo aspecto que tiene que ver con la cuestión del territorio y sobre todo con los recursos naturales que hay en el territorio. Entonces, la Constitución Nacional dice que hay que asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales, y no solo recursos naturales, que esto, digamos, implica un doble derecho, porque en la Argentina, al tener también la protección constitucional del derecho al medio ambiente y una ley general de medio ambiente que establece también el impacto ambiental, el impacto social, ¿no? Y el impacto cultural que debería hacerse ante cualquier afectación, ¿no? del medio ambiente. Acá hay un derecho político especial que es participar los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la gestión de los recursos naturales que hay en sus territorios, ¿no? Pero no solo en los recursos naturales, sino también en cualquier otro interés que lo afecte. Por ejemplo, hemos hecho planteos en relación a la creación de parques nacionales en zonas donde hay pueblos indígenas, pero que no han sido consultados, o cuando se planea, no sé, por ejemplo, el gobierno anterior planeaba hacer el Plan Belgrano, un gran plan de infraestructura que atravesaba áreas, implicaba montar infraestructura en áreas de pueblos indígenas. Bueno, hay multiplicidad de proyectos de desarrollo, construcción de acueductos, de gasoductos, es decir, un montón de emprendimientos que son obviamente muy positivos para el desarrollo del país, pero que requieren, digamos, cuando genera algún tipo de afectación a los pueblos indígenas, una consulta adecuada. Y esa consulta no está explicitada en la Constitución, pero sí va a estar más claramente explicitada en el convenio 169 de la OIT. Y después, finalmente, algo que ha suscitado, obviamente, también controversias, y que la Corte Suprema se ha referido a esta cuestión muchas veces, el tema de la competencia concurrente, ¿no? de las provincias. Entonces, hoy, digamos, por ejemplo, está el caso de hace unos años de las personerías jurídicas
de Comunidades Indígenas en Neuquén, donde la Corte, si bien dijo que esta actividad, digamos, esta competencia era concurrente, que el Estado Nacional podía tramitar estas personerías, sí tenía que darle en algún momento intervención y escuchar el posicionamiento del gobierno provincial, ¿no? Esta idea también de que tiene que haber una oportunidad de participar a las provincias, ¿no? Entonces, aquí hay una competencia concurrente. Lo que ocurre muchas veces también es que a veces hay, en algunas provincias hay mucha resistencia en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas, porque están más patentes algunos otros proyectos de desarrollo, de interés del mercado, de distintos sectores productivos, y bueno, muchas veces se tensa la cuestión. Muchas de las disputas de los pueblos indígenas en la Argentina a veces tienen que ver con la personería, pero en realidad la personería es una forma, es una excusa, digamos, para no discutir el fondo de la cuestión, ¿no? Que es la participación en la gestión de los recursos naturales, la consulta previa y estos otros derechos. Pero bueno, después yo diría, hay otros principios que están en la Constitución Nacional que juegan un papel también en la cuestión no solo de los derechos de los pueblos indígenas, sino también en cuestiones de diversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, el artículo 75, inciso 19, establece que el Congreso también debe legislar o debe proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Es decir, que la justicia social es un principio organizador de la distribución de la riqueza en la Argentina. Es un principio jurídico que rompe, digamos, con la tradición más liberal, de la idea de que cada uno, digamos, se provee, digamos, un país de emprendedores. Sí, es un país de emprendedores, de libertad contractual, un país que protege la propiedad individual, pero que también promueve el progreso económico con justicia social, ¿no? Y ahí en el artículo 75 y 19 hay algunos otros principios muy interesantes que también juegan un papel, ¿no? Por ejemplo, la idea de proveer al crecimiento armónico de la nación, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, ¿no? Acá está una idea de que hoy se trabaja mucho a nivel internacional de derechos humanos, que es la idea de justicia espacial, ¿no? De redistribución de los recursos, de cómo los gobiernos tienen que ir viendo cómo la inversión en infraestructura, la acción de gobierno tiene que ser redistributiva en sentido de equiparar las desigualdades que hay entre los territorios de un mismo Estado. Y también hay un mandato específico en el inciso 19 de dictar leyes que protejan la identidad y la pluralidad cultural. Bien. También hay otras normas, obviamente en la Constitución tenemos el artículo 16 de la igualdad formal y también el 75, inciso 23, que establece la obligación de implementar medidas de acción positiva para los grupos estructuralmente discriminados, y se mencionan algunos grupos. Pero bueno, el último instrumento que yo quiero presentar es el convenio 169, que me parece que complementa, dialoga muy bien y profundiza algunos de los derechos que nosotros tenemos en la Constitución Nacional. Por un lado, bueno, el convenio 169 incluye tanto derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Establece que como criterio fundamental para determinar a los grupos que se aplica el convenio está la conciencia de su identidad, lo que llamamos el autorreconocimiento. Es decir, la idea de que no es el Estado quien tiene el poder para determinar quién es o no pueblo indígena, sino que es el autorreconocimiento, y eso es así de tal manera que también ahora en los censos nacionales se ha incorporado este criterio, por lo menos creo que desde 2001 o 2010, no me acuerdo bien, un criterio claro de autorreconocimiento como para identificar a los integrantes de pueblos indígenas. Y después,
hay un reconocimiento en el convenio 169, en el artículo 4, de que el Estado tiene un deber de implementar políticas especiales, es decir, medidas especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de los pueblos indígenas. Hay una serie de artículos a partir del artículo 14 que se refieren a la cuestión de la tierra y el territorio, ¿no? Primero, yo diría, para poder desmarcar de la concepción tradicional de derecho a la propiedad, entender que el derecho a la tierra de las comunidades implica no solo la tierra como recurso, digamos, como nosotros la concebimos, sino también que la tierra es también un soporte, ¿no?, de la cultura y de valores de estos pueblos indígenas. No hay forma de entender la cultura y los valores sin la tierra. Es en relación con la tierra, es en la tierra. Eso lo expresa en la religiosidad, en la toponimia, en la forma de entender. Por eso la cuestión territorial de los pueblos indígenas no es un problema de encontrar en cualquier lugar una tierra para que ellos se asienten, sino que es una relación particular y especial que tienen con determinada tierra, con un hábitat determinado donde se encuentran determinados animales, determinados vegetales, determinadas características del terreno, y eso está asociado a sus valores, su idioma, su religiosidad, todo tiene que ver con ese territorio. Por lo tanto, es inescindible esta relación de cultura, valores y territorio como nosotros lo vemos, meramente como un recurso económico. Por eso los gobiernos deben respetar, dice el Convenio 169, la importancia especial que tienen las culturas y los valores espirituales de los pueblos en relación con las tierras y territorios, y en especial porque esa relación no es una relación individual, sino sobre todo una relación que tiene fundamentalmente características colectivas. Es una relación colectiva con el territorio, es una relación del pueblo con un determinado territorio. Por eso, el Convenio 169 trae una palabra, un término que es territorio, que nosotros en nuestra formación jurídica tradicional, si se acuerdan, cuando aprendimos en la facultad en teoría del Estado o en derecho político, de acuerdo al plan de estudios que hayan hecho, aprendimos sobre los componentes del Estado, y uno de los elementos es el territorio, y en derecho internacional se habla de territorio en un sentido como el lugar donde, digamos, se identifica con el Estado, con el país, ¿no? Pero acá se habla de territorio en un significado diferente, no en el sentido de que sea un Estado independiente, sino en la idea de que no es tierra solo como recurso económico o lugar, ¿no?, de localización, sino toda esta rica densidad de este entramado de relación histórica de un pueblo con sus valores, con su cultura, con esa porción de tierra. Por esa riqueza es que la idea de territorio es una idea como un concepto más adecuado, aunque digamos, se pueda confundir con la idea de territorio del derecho internacional público, pero no tiene nada que ver, no tiene que ver con eso, sino con esta densidad, por lo menos como lo define el convenio 169. Bien, entonces, dicho estas aclaraciones preliminares, me queda decir algunas cuestiones en relación a los contenidos del derecho a la tierra que aparece en el convenio. Primero, el derecho, digamos, de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces hay una idea de tradición, que ahí hay controversias, obviamente, a veces acerca de qué pasa cuando esa tradición es interrumpida, ¿no? Entonces, bueno, algunos pretenden coartar, decir, bueno, si ya no la ocupan más, ya no es tierra tradicional. Entonces hay un intento de recorte. Lo cierto es que el propio convenio, más adelante, van a ver los siguientes artículos, habla del derecho al retorno también de quienes fueron desplazados.
acá en el artículo 14 también dice, cuando las tierras fueran apropiadas por otros, se deberán realizar acciones para garantizar el derecho de los pueblos, por lo menos, a utilizar las tierras. Entonces acá también empiezan a haber una complejización en los derechos territoriales. No solo se habla de derecho a la propiedad, derecho a la posesión, sino también se habla del derecho a la utilización, ¿no? Es decir, que hay muchas formas también de garantizar los distintos aspectos en la relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras. Y los gobiernos entonces tienen que determinar cuáles son, acá está la obligación más importante, cuáles son las tierras y garantizar la protección de la propiedad y de la posesión. Pero por eso hay que identificarlas. Y eso es lo que todavía en la Argentina tenemos una gran deuda. Piensen que todavía tenemos mucho todavía por relevar y una vez relevado tampoco hay un mecanismo que establezca la conexión con los catastros, donde poder referenciar ese relevamiento que hace el INAI en los catastros de modo tal que se puedan cumplir con esta obligación de que el Estado no debería permitir las compraventas de esas tierras si ya se sabe que muy probablemente terminen con destino a una comunidad indígena. Esa es como la regla genérica que está en el artículo 14, ¿no? del Convenio 169. En el artículo 15 se establecen los derechos sobre los recursos naturales. Y los derechos son también en un sentido muy amplio. Hay muchos aspectos de la relación de los pueblos indígenas con los recursos naturales. Primero, los pueblos tienen derecho a participar de la utilización, de la administración y de la conservación de sus recursos naturales. ¿Mm? Segundo, y acá es muy importante esto, y es algo que se litiga bastante ahora en la Argentina, los pueblos deben ser consultados sobre los problemas que pueden ser causados por la explotación de los recursos y deberán participar siempre que sea posible de los beneficios de tales actividades. Es decir, hay un derecho a la consulta previa e informada antes de hacer un emprendimiento, algo que afecte los recursos que están en el territorio de pueblos indígenas, deben ser consultados, pero no solo se trata de consultarlos, sino también de establecer una forma de que los beneficios que produzca esa actividad también los deben alcanzar a los pueblos. Y si eso no es posible, tienen que recibir una indemnización. Es decir, esto es muy claro en el artículo 15 del convenio 169. Y finalmente el artículo 16 habla de los desplazamientos, que es una realidad muy importante en la Argentina, ¿no? Los pueblos indígenas no deberán ser desplazados de las tierras que ocupan. Y cuando excepcionalmente el traslado y la relocalización fueran considerados necesarios, solo pueden ser llevados a cabo con su consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa. Y luego, aún, digamos, si se admitiera en alguna situación el desplazamiento de pueblos indígenas, el artículo 16 al final del convenio 169 establece que siempre que sea posible, los pueblos tienen el derecho a retornar a sus tierras tradicionales. Y si no es posible retornar, deben ser indemnizados. Finalmente, en relación a los criterios, las formas en la cual se establecen la transferencia de las tierras, la inscripción de las tierras, el convenio 169 en el artículo 17 establece que se deben respetar los propios modos de transferencia de la tierra de las comunidades indígenas. Y cada vez que se quiera vender de un modo diferente las tierras que los pueblos indígenas ocupan, deben los pueblos indígenas ser consultados. Finalmente, y algo que es muy importante, pensando sobre todo que las tierras indígenas están fuera digamos, del mercado, en el sentido que son inembargables, que son intransferibles, es muy importante el apoyo de los gobiernos a través de, bueno, por un lado, a veces necesitan tierras adicionales, aparte de las que ocupan tradicionalmente, porque las actividades que realizan en el territorio no alcanza por el crecimiento de la comunidad, pero también
a veces necesitan también apoyo técnico, productivo, es decir, hay un crediticio, es decir, que no es que porque los pueblos indígenas garantizando el retorno a la tierra es suficiente, es necesario todo un apoyo para que esa diversidad cultural pueda ser posible y sostenible. Eso requiere entonces también un esfuerzo del Estado, no abandonarlos, digamos, en el territorio, sino una política activa del Estado en fortalecer sus propias formas de organización, sus propias formas de explotación de los recursos naturales, de su propia relación con la tierra, con los recursos, tiene que ser también apoyada por los gobiernos. Bueno, con esta partecita, no sé si quieren hacer ahora preguntas o lo dejamos por ahí para el final, después de la exposición de Javier, estaría con estos, por lo menos estos dos grandes instrumentos, que es la Constitución Nacional y el Convenio 169. Así que bueno, le paso la palabra a Javier entonces. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. En la muy buena exposición que hizo Sebastián recién, ¿no? Hizo un panorama muy completo de la situación normativa en la que nos encontramos en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Y necesitaríamos entonces ver una pequeña definición de qué son los pueblos indígenas, ¿no? ¿A qué la sociedad nacional denomina pueblos indígenas, ¿no? Hay muchas definiciones, ¿no? Pero en general, digamos que lo que decía Sebastián recién es esencial, ¿no? Es lo básico, ¿no? En primer lugar está el criterio de autoascripción, ¿no? Porque las cuestiones culturales son así, ¿no? Uno a qué cultura pertenece, a la cultura que creemos pertenecer. Bueno, esto ocurre con todas las personas en todos lados, ¿no? Y en todos los países y sociedades. Los pueblos indígenas tienen sus propios nombres, sus propias maneras de llamarse, muchas veces en sus propios idiomas también, ¿no? De hecho, el término pueblo indígena es un término que justamente significa lo mismo que pueblo originario y aborigen, ¿no? Estas tres palabras, indígena, originario y aborigen, significan lo mismo en antiguos dialectos del idioma latín, ¿no? Que ya no se habla en el mundo, ¿no? Más que como una cuestión académica o cultural, pero que significan lo mismo, significan aquellas poblaciones que están desde el origen, ¿no? En cambio, por ejemplo, el término indio es un término que sí remite a un error histórico, ¿no? El error que cometió Cristóbal Colón y la primera etapa de la colonización española cuando llegó a nuestro continente y creyó haber llegado a otro lugar. En el caso de Colón, haber llegado a las Indias, ¿no? Aunque de todas maneras los pueblos indígenas de nuestro continente se han apropiado de este término, ¿no? Ustedes van a ver muchos países donde se autodenominan como indios también. En México, por ejemplo, es muy común que se llamen así, ¿no? Pero aún así, todos estos términos, más allá de que los propios pueblos se lo autoatribuyan, ¿no? Y se lo hayan apropiado, lo cierto que tienen un problema, que es el problema de uniformizar, homogeneizar todo, ¿no? Homogeneizar las distintas identidades culturales, ¿no? Entonces, bueno, mira, acá tenemos una primera aproximación, ¿no? Esta definición lo dio Stavenhagen, que es un antiguo relator de derechos humanos de pueblos indígenas de la ONU, ¿no? Y es una definición que también va a estar en el convenio 169 de la OIT y que va a ser trasladada a los sistemas normativos de nuestros países, ¿no? Que tiene que ver con decir que se trata de aquellos pueblos o culturas o grupos sociales, formaciones sociales, que tienen una identidad cultural propia, que mantienen en la actualidad una continuidad histórica con aquellas formaciones sociales que eran previas a la colonización europea, ¿no? Que la autoidentificación la mantienen, que el sistema de organización social, comunitaria, cultural, la mantienen de alguna manera, ¿no? Porque ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y las culturas son siempre cambiantes, mestizas, dinámicas, ¿no? Tenemos que abandonar esta idea de la cultura como algo estático y fijo, ¿no? Sino que hay una dinámica y un mestizaje constante. También hay una presencia de idiomas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina
Actualmente se ha detectado de que se habla entre 36 y 38 idiomas indígenas, ¿no? Esto es muy interesante porque uno cree en general que el idioma español es el que, el que abarca todo, ¿no? Sin embargo, los idiomas indígenas continúan hablándose en la totalidad del país, ¿no? En el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo, es muy hermoso escuchar el idioma guaraní, ¿no? Que además es un idioma de un extraordinario valor y riqueza cultural, ¿no? Pero que sin embargo han estado en una condición, miren lo que dice Stavenhagen, de ciudadanía de segunda clase. Es decir, pese a que nuestros sistemas normativos le reconocen la igualdad jurídica, esto es una igualdad desde el punto de vista formal, pero en la realidad, ¿no? En la realidad sociológica, histórica, en lo realmente existente, es como si los pueblos indígenas no tuvieran la misma categoría de ciudadanía que el resto de las personas. Es decir, desde el punto de vista jurídico de nuestra Constitución estamos ante una flagrante violación del derecho a la igualdad, ¿no? Esto es porque, bueno, no tienen las mismas oportunidades que el resto de la sociedad nacional, que a su vez también tiene sus propias desigualdades sociales internas, con lo cual los pueblos indígenas terminan estando en una situación de mucha subordinación, ¿no? Como decía Sebastián recién, ¿no? De una multiplicidad de situación de vulnerabilidades en la que se encuentran, ¿no? Y se ven afectadas, ¿no? Terminan siendo de alguna manera los más discriminados entre los discriminados. Y esto exige a la defensa pública, en nuestro caso, pero a todo el sistema judicial en general, a una exigencia mucho mayor para tratar de cumplir con el mandato del acceso a la justicia y la declaración de igualdad en los derechos, ¿no? Al mismo tiempo, también hay algo que es interesante en esta definición. Entonces, hay algo muy importante para tener en cuenta que es lo siguiente, ¿no? Eh, como Sebastián les decía, ¿no? Se trata de intentar eh, eh, generar un quiebre o tal vez cuestionar el molde tradicional del operador o la operadora judicial, ¿no? En cuanto a las distintas aptitudes, habilidades, visiones del derecho, y en particular esto tiene que ver con cuestionar nuestra propia cultura jurídica, que es una cultura jurídica que en general es devota de cierto etnocentrismo, ¿no? De una cultura nacional que suele invisibilizar a los pueblos indígenas, y no solo a los pueblos indígenas, ¿no? Sino que es una cultura que en general muchas veces tiende a ser bastante europeísta, ¿no? Miramos con mucha admiración a Europa y negamos todo lo autóctono, lo criollo, lo mestizo, lo que es propio de lo latinoamericano. Y entre ellos está los pueblos indígenas, las culturas indígenas, ¿no? Y esto es un cuestionamiento de raíz a la cultura jurídica tradicional, ¿no? Más predominante, que es la que suele predominar todavía en las escuelas de derecho, ¿no? Que consiste en saber que nuestra cultura nacional y por lo tanto también nuestra cultura jurídica tiene raíces mestizas, ¿no? No solamente descendemos de europeos, sino que también, no solamente de europeos, sino que también tenemos una descendencia de la etapa colonial, de los españoles y de las culturas indígenas. Y que la presencia de la cultura indígena en nuestros pueblos, en nuestra sociedad nacional, es muy importante, ¿no? Hay un antropólogo mexicano que se llama Carlos Montemayor, que siempre cuando le entrevistaban, él solía decir que no sabemos hasta qué punto, cuánto de las culturas indígenas ha estado persistiendo y ganando terreno en nuestra cultura nacional, ¿no? Si uno se pone a pensar, hay muchísimas palabras que usamos habitualmente que vienen de la cultura indígena, ¿no? Y muy particularmente en aquellas provincias que tienen una fuerte presencia indígena, ¿no? Como por ejemplo la provincia de Misiones, que se ha visto enriquecida por la cultura en vía guaraní, ¿no? Estas dos imágenes que yo les pasaba, una es esta, la que están viendo ahora, ¿no? Muestra la notable presencia indígena en la totalidad del país.
hay pueblos indígenas y culturas indígenas en todo el país. Esto no lo teníamos presente hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Como decía Sebastián, ¿no? El censo del año 2001 y la encuesta complementaria del año 2003, ¿no? Vino a acreditar con números, ¿no? Esto, ¿no? Y el último censo del año 2010, ¿no? Le puso números definitivos, hasta tanto venga un nuevo censo, ¿no? Que más o menos se dice que hay casi 1 millón de personas que se autorreconocen como indígenas, más todas aquellas que son descendientes de indígenas, más todas aquellas personas que, sin ser indígenas, de alguna manera hemos recibido influencias de la cultura indígena, ¿no? En este mapa, este es muy interesante, fue hecho por una asociación indígena, por personas indígenas que se dedican a estudiar la cuestión de los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Yo se los voy a dejar esto para que cuenten con estos mapas, ¿no? Y acá van a ver cómo hay 36 o 38 idiomas de pueblos originarios, ¿no? En total, las comunidades indígenas inscritas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es más o menos de 1.500. La cantidad de pueblos indígenas que están reconocidos son más o menos de 36 o 38. Esto siempre es discutible, no hay un criterio único y depende del criterio. La mayor cantidad de personas indígenas, más de la mitad, vive en lugares urbanos. Y esto quiebra otro gran mito, ¿no? La idea de que las personas indígenas viven en ámbitos rurales, ¿no? Y esto es producto de la migración habitual del campo hacia la ciudad, que aunque los pueblos indígenas lo han resistido, también se han visto afectados, ¿no? Y esto lleva a el agravio respecto de un derecho en particular que les mencionó Sebastián, que es el derecho a vivir en su propio lugar de origen, ¿no? Y a sufrir situaciones de despojo, de traslados forzosos, ¿no? Una de las, hay provincias que, por supuesto, tienen más presencia indígenas que otras, ¿no? La provincia de Misiones es una de ellas, pero también todo el noroeste, Formosa, Chaco es una provincia con una importante cantidad de pueblos indígenas. La ciudad de Buenos Aires también cuenta con personas que se autoascriben como indígenas y hasta incluso el conurbano de la provincia de Buenos Aires cuentan con comunidades indígenas inscriptas, que son comunidades que viven en situación de urbanidad, ¿no? Bien. Veamos ahora rápidamente lo siguiente, ¿no? De la exposición de Sebastián nos queda algo muy claro y muy importante, ¿no? Que consiste en que el sistema normativo argentino ha receptado los derechos de los pueblos indígenas. No solamente hay una importancia cultural respecto de estos pueblos, sino que también el sistema normativo le ha dado un lugar determinado, ¿no? En particular, yo agrego algunas leyes, ¿no? Que son la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial, que Sebastián se las mencionó, que tiene que ver, esta ley muy importante porque declara la emergencia en materia de posesión y propiedad indígena, ¿no? Suspende los desalojos, vence ahora en noviembre, aunque ya se ha expresado la voluntad de renovarla, le da al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el mandato de realizar el relevamiento de sus tierras, aunque no dispone de un mecanismo de titulación de las tierras, ¿no? Esto se supone que debería de estar en una futura ley de propiedad comunitaria indígena, de la cual hay proyectos, hay borradores, pero que todavía no tiene un tratamiento legislativo, ¿no? También está la ley 23.302, que es la ley de protección del aborigen. La ley anterior es del año 2006. Esta ley que les menciono ahora es del año 1985, o sea, es una ley anterior a la reforma constitucional de 1994, pero es una ley que está vigente, la ley que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que le da facultades y que establece también derechos para los pueblos indígenas. Entre otro de los derechos que establece está el derecho a la propiedad comunitaria indígena, incluso define, se aproxima a una definición de qué es pueblo indígena, ¿no? Otra de la ley es la ley de protección mínima de los bosques nativos, ¿no? Donde también le establece la necesidad de proteger
los derechos de los pueblos indígenas. Y después hay otras leyes que menciona derechos de pueblos indígenas, aunque no son específicas de ellos, como por ejemplo la Ley Nacional de Educación, que establece y regula la educación intercultural y bilingüe, ¿no? Y otras leyes que ahora se me han escapado. La ley que protege y promueve la agricultura familiar también hace mención a esta concepción de territorio que les mencionaba muy bien Sebastián, ¿no? Y que es diferente al concepto de propiedad privada, ¿no? Y esto nos exige a nosotros, a quienes estamos en el mundo judicial, ¿no? A tratar de hacer un esfuerzo para comprender qué quieren decir las comunidades y los pueblos indígenas cuando hablan de territorio, cuando hablan de su hábitat, cuando hablan de su tierra, ¿no? De la madre tierra. ¿Es lo mismo que la propiedad privada? Bueno, no. Entonces, ¿tiene algún tipo de traducción jurídica en nuestro sistema normativo? ¿No? Bueno, de esto se trata el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Bien, ahora, ¿la jurisprudencia ha recepcionado los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, la respuesta es sí, la ha recepcionado. Sin embargo, durante muchísimos años, primó este fallo que vemos acá, que es el fallo Lorenzo Guari, del año 1929, de la Corte Suprema de Justicia, cuyos criterios, la verdad, primaron hasta después de la reforma del año 94, aunque eran contrarios a la reforma constitucional, ¿no? Ahí se decía que las comunidades indígenas no eran personas jurídicas, porque las únicas personas jurídicas que establecía el Código Civil eran personas jurídicas de carácter individual, o la que tiene que ver con el comercio, pero no las comunidades indígenas, que son sujetos colectivos, ¿no? Que se presentan como comunidad. El Código Civil no receptaba la idea de comunidad, ¿no? La propiedad comunitaria indígena, por lo tanto, no estaba regulada, decían. Las comunidades indígenas perdieron el dominio de sus territorios, entonces pasaron a la corona española y de la corona española se sucedieron al Estado Nacional y el Estado Nacional después las dio a las provincias y luego los antiguos territorios nacionales se transformaron en provincias, en territorios provinciales, ¿no? Esto lo dijo la Corte Suprema en este fallo. Las personas indígenas tienen los mismos derechos que el resto, pero como derechos individuales. Estos criterios permanecieron hasta después de la reforma constitucional del año 94, cuando de a poco la Corte Suprema empezó a establecer una muy importante jurisprudencia, ¿no? Y desechó totalmente los criterios del fallo de Lorenzo Guari, ¿no? Que dicho sea de paso, Guari era una persona indígena. El caso se trataba de una reivindicación de derechos territoriales por parte de comunidades indígenas que vivían en la Puna jujeña, que después van a obtener un muy importante fallo ante el Supremo Tribunal de Jujuy, en el cual les reconocen sus tierras y ordena a la provincia de Jujuy a la titulación, ¿no? de tierras que en su mayoría eran fiscales provinciales. Lo cual se cumplió a medias. Finalmente vuelven a la Corte Suprema y ahí están litigando. Después de casi 100 años, el litigio continúa, ¿no? Bien, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha hecho un muy importante desarrollo, en línea con lo que les explicaba Sebastián recién sobre el 75, inciso 17 de la Constitución, y el convenio 169 de la OIT, que tiene jerarquía de supralegalidad, no tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, tiene una jerarquía por la modalidad en que se lo sancionó, por la mayoría legislativa que se logró, de ser superior a las leyes nacionales, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una ley muy importante, ¿no? Acá ustedes tienen una serie de fallos, en los cuales se describe el derecho a la propiedad indígena, el derecho a la posesión, el derecho a su territorio, ¿no? Pase, por favor. Yo se los menciono nomás para que ustedes vean la cantidad de fallos que hay y lo importante que son y cómo la Corte Suprema lo ha receptado. Acá hay otros que son más recientes, en particular hay uno muy reciente que es el de
Comunidad Mapuche Catalán, de abril de este año, ¿no? En particular, este fallo se lo recomiendo su lectura, lo mismo el de Comunidad Mapuche, el de Confederación Mapuche contra Neuquén, hay dos fallos, donde ahí habla muy bien sobre las facultades concurrentes entre la nación y la provincia, ¿no? Pero también hay jurisprudencia federal, que no es de la Corte Suprema, el caso de Comunidad Mapuche Campo Maripé, de la Cámara Federal de Casación Penal, ¿no? También hay un caso, este caso habla sobre el derecho que tienen las comunidades indígenas a sus tierras en casos de allanamientos, de intromisión de fuerzas policiales o fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Deben o deben ser consultadas? ¿No? Bueno, acá la Cámara Federal de Casación Penal estableció que sí, y que deben de ser respetadas, tengan o no tengan un relevamiento territorial realizado, o tengan o no una titulación, no importa. La sola existencia de la comunidad indígena les hace surgir este derecho. Bien. Después hay un caso, es el de Comodoro Rivadavia, que habla sobre el derecho a la consulta y participación, ¿no? En este caso se trata de una medida cautelar, de no innovar, que detuvo un desarrollo de infraestructura muy importante, muy valioso para la provincia, pero que el procedimiento que se estaba haciendo producía un daño irreparable y severo para los pueblos indígenas que habitaban en la zona. Por lo tanto, la justicia federal ordenó la suspensión de la obra, pero al mismo tiempo ordenó la creación de una mesa de diálogo para que las distintas partes se sienten a dialogar, para tratar de llegar a un acuerdo y obtener el debido consentimiento de las comunidades indígenas, el cual es su derecho, ¿no? Y después, finalmente, hay un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha salido el año pasado, en el cual ustedes tienen que saber que el Estado argentino fue condenado tuvo una sentencia en contra de la Corte Interamericana, que es el caso de la asociación La Cajonat, que es una asociación que reúne a un montón de comunidades huichís en la zona del Chaco salteño, en la provincia de Salta, ¿no? Son 400.000 hectáreas, ¿no? Es un lugar muy amplio, de una gran cantidad de población, donde hay población indígena huichí y también hay población criolla campesina, ¿no? Y este es un fallo en donde se ha establecido algunos criterios e interpretaciones y principios especialmente para nuestro país. De ahí la gran importancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una gran cantidad de fallos sobre derechos de los pueblos indígenas. Pero el último fallo que ha sacado es respecto de nuestro país. Entonces de ahí viene la gran importancia que nosotros tenemos de leerlo, y de hecho le recomendamos su lectura, ¿no? Por los criterios que establece respecto del derecho a la tierra y al territorio, y el derecho a la consulta y a la participación, porque después de la sentencia dictó lo que la Corte Interamericana denomina una interpretación de la sentencia respecto de un pedido de aclaración sobre el derecho a la consulta y participación, con lo cual tenemos un segundo documento jurídico. Así que les recomendamos especialmente la lectura de este caso. Entonces, haciendo una síntesis, ¿no? Podríamos decir lo siguiente, que los pueblos indígenas forman parte de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura jurídica. Antes de cerrar, en la provincia de Misiones también hay jurisprudencia importante. Hay un caso reciente que ustedes conocerán, que es el caso que tramitó ante la Justicia Federal de Misiones, con sede en Posadas, ¿no? Que es el caso de la comunidad Cuña Pirú contra la Universidad Nacional de La Plata, contra el Estado Nacional, el año 2020. El año pasado creo que fue, sí, a principios, donde es un viejo conflicto que había porque la comunidad habitaba tierras que la Universidad Nacional de La Plata consideraba como propias, y ahí se generó un conflicto. Estos conflictos de tierra y de propiedad y de deslinde se producen porque, bueno, hay una demora, hay una mora de parte de la sociedad nacional, ¿no? De parte de todos nosotros para
llegar a una definición sobre esto, ¿no? Ya sea mediante la titulación de tierras y escrituración a favor de los pueblos indígenas que garantice la seguridad jurídica. En definitiva, la efectivización de los derechos de los pueblos indígenas hacia la seguridad jurídica, porque cuando no están efectivizados no está claro cuáles son los límites, se generan los conflictos, la comunidad lucha por sus derechos, los reclama, porque está en la Constitución. La otra parte tal vez también es de buena fe y considera que tiene derecho, pero no está delimitado, no está deslindado, ¿no? En este caso, el juzgado federal llegó a un acuerdo con las partes que se pusieron finalmente de acuerdo respecto de la entrega de tierras de la universidad a favor de la comunidad bajo determinadas condiciones, ¿no? Y ese acuerdo fue judicialmente homologado, con lo cual hubo un reconocimiento de la propiedad y hubo una titulación y una escrituración de las tierras indígenas, ¿no? Esta es una manera interesante, ¿no? de resolver el conflicto por medio de el acuerdo y la homologación judicial de ese acuerdo, ¿no? También el juzgado federal del Dorado tiene un caso importante de la comunidad Lecrín en Vía Guaraní, del interior de la provincia de Misiones, ¿no? Donde hay una medida cautelar de no innovar respecto de la propiedad de la tierra, e inclusive la justicia civil y comercial de Posadas, ¿no? Ha dictado medidas cautelares de no innovar por tala de bosques. La cuestión de la industria maderera, que trae un desarrollo productivo por un lado, por el otro puede afectar el medio ambiente y también la posición y los territorios comunitarios de los pueblos indígenas, ¿no? Así que estos son uno de los casos que quería mencionarles que también están en la provincia de Misiones, y cada una de las provincias, ¿no? tiene una jurisprudencia provincial propia que se ha desarrollado. En síntesis, digamos, ¿no? Lo que uno encuentra es que, por un lado, las culturas de los pueblos indígenas forman parte de la cultura de la sociedad nacional, que la sociedad nacional tiene raíces indígenas, que las sociedades provinciales que integran la sociedad nacional también tienen raíces indígenas. La provincia de Misiones es un gran testimonio del mestizaje y de cómo esa extraordinaria riqueza cultural de los pueblos indígenas aporta a la formación de una cultura más diversa, heterogénea, más rica, que es necesario cuestionar cierto etnocentrismo en nuestra cultura, en la cultura diaria, pero también en la cultura jurídica, muy especialmente en la cultura jurídica, que es marcadamente y acentuadamente etnocéntrica, ¿no? Repetimos la codificación europea, ¿no? En nuestras escuelas y universidades nos enseñan más la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos o la dogmática europea, en las distintas ramas del derecho, ¿no? Y olvidamos el desarrollo de nuestras culturas jurídicas propias también, ¿no? Y de cómo la cultura indígena influye sobre esto y de qué manera los operadores judiciales y las operadoras judiciales, nosotros también desde la defensa pública, claro, nos consideramos de la misma manera, debemos de observar y comprender a la cultura de los pueblos indígenas y readecuar nuestra manera de ver la realidad jurídica, ¿no? Y es una obligación nuestra, que está en cabeza nuestra. Al mismo tiempo, entender que el sistema normativo argentino, nacional, ha receptado los derechos de los pueblos indígenas, como muy bien le describió Sebastián recién, ¿no? Y a través de diferente normativa a nivel de legislación nacional, legislación federal, pero también de legislación provincial. Muchísimas constituciones provinciales han incorporado normativas parecidas al 75, inciso 17, y también tienen leyes provinciales propias. Misiones tiene una ley provincial también, ¿no? Tienen sus propias direcciones provinciales, sus propios institutos, ¿no? En Misiones está la dirección de asuntos guaraníes, ¿no? Guaraníes porque el pueblo en Vía Guaraní es el que habita la provincia de Misiones. Que estos pueblos indígenas, culturas indígenas, no solamente han estado
marginadas de la cultura jurídica dominante, sino que también han estado marginados del desarrollo productivo y social y del desarrollo económico, ¿no? De manera tal que han quedado, como decía Stavenhagen y leíamos al principio, como una suerte de ciudadanía de segunda, y si se quiere, entre los más marginados de los marginados, con lo cual, desde nuestro punto de vista, es necesario hacer, redoblar mucho más los esfuerzos, ¿no? Y hacer un autocuestionamiento de nosotros mismos, ¿no? De cuánto de esta cultura jurídica predominante no nos deja ver la cultura de los pueblos indígenas, y esto implica, en buena manera, un agravio a sus derechos, ¿no? El derecho al acceso a la justicia, ¿no? El derecho a la igualdad también, porque el derecho a la igualdad en verdad tiene que ver con esto, con receptar las desigualdades sociales y las desigualdades, las diferencias culturales, la diversidad cultural, ¿no? Y para cerrar, finalmente, ¿no? Tener en cuenta que nuestro país es un país de una extraordinaria diversidad cultural, que esta diversidad cultural no viene como un problema, sino viene como algo bueno, algo valioso, algo que tiene que ver con nuestras raíces y que tiene que ver con la extraordinaria riqueza que tenemos y que necesitamos recuperar. Y la única manera de recuperarlo es escuchar a las propias comunidades, acercarse y escucharlas, verlas, observarlas, escuchar qué dice, qué cuentan, cuáles son sus necesidades, de su propia voz. El gran problema que tiene el sistema judicial es que pese a todos estos fallos, pese a la jurisprudencia y pese a todas estas leyes, no estamos habituados a escuchar al otro. En general no lo escuchamos, porque escuchar implica intentar suspender la propia cultura, la cultura de uno, para dar lugar al desarrollo de la cultura del otro, y poder escucharla. La interculturalidad, si significa algo, significa esto, ¿no? Generar un espacio de suspenso de nuestra cultura para que la cultura del otro grupo social, del otro pueblo, pueda tener lugar. Y nosotros tratar algún tipo de acercamiento, ¿no? Con las grandes dificultades que tiene esto, ¿no? Porque una interculturalidad total posiblemente sea imposible, ¿no? Pero de todas maneras lo que no es imposible es hacer todo el esfuerzo posible para escucharlo. Como decía muy bien Sebastián, la mejor manera es ir a verlos, donde están en sus territorios. Pero aquellas personas y grupos que viven en las ciudades, ¿no? Atenderlos de la mejor manera posible. Si hablan sus idiomas, escucharlos en sus idiomas y conseguir algún traductor o algún intérprete de su propia confianza. Y por sobre todas las cosas, conocer su derecho propio. Las culturas indígenas tienen una manera de actuar de acuerdo a una normatividad propia, que en general está mezclada con nuestra propia normatividad, pero que es nuestro deber conocerla. El conocimiento de esa normatividad es lo que nos va a permitir llegar a una solución más justa para quienes trabajan en la justicia, y para quienes trabajamos en la defensa pública, llevar adelante una mejor defensa y adecuada de sus derechos, ¿no? Y para conocerlos, la única manera que tenemos es estudiar, observar y escucharlos, preguntarles a ellos mismos,